Porque dice la Escritura claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9, que los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de Cristo van a recibir castigo. Y el castigo es seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia así nos lo explica. Es importante, esencial, imperativo que obedezcamos el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación. Necesitamos obedecer a ese poder de Dios para salvación, para poder entrar en el cielo algún día. El Evangelio de Cristo, entonces, consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, en pocas palabras, en Marcos 16, versículo 15, cuando Cristo le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere ¿qué? Al Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, vayan a todo el mundo y díganle a todo el mundo que yo vine, que morí por sus pecados conforme a las Escrituras, que fui sepultado y que resucité al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 1 al 4. Este es el mensaje que Jesús envió a sus discípulos a predicar a todo el mundo. Y básicamente este fue el mensaje que los apóstoles predicaron en todo el mundo. Jesús les dice a los apóstoles en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo nos dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 y versículo 23 que el Evangelio había sido predicado en todas partes. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:19, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo predicó el Evangelio en todas partes. Ese era el mensaje que Pablo predicaba. Pablo no andaba predicando cosas, sus sentimientos, sus emociones, sus opiniones, sino más bien el Evangelio de Cristo. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 nos dice que si predico el Evangelio no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Pero ay de mí, dice Pablo, si no anunciar el Evangelio de Cristo, pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Dios. 2 Corintios 4:5. Pablo y los apóstoles predicaron el poder de Dios para salvación en todas partes. ¿Por qué predicaron el poder de Dios para salvación en todas partes? Porque la gente necesita escuchar el Evangelio, porque ese es el poder de Dios para salvación. Ese es el método que Dios ha elegido o seleccionado para poder salvar a las personas. Entonces es importante obedecer el Evangelio de Cristo y predicar el Evangelio de Cristo. Si abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, podemos aprender cómo el apóstol Pedro predicó el primer sermón del Evangelio de Cristo en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículos 22 en adelante, dice el apóstol Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las señales y prodigios que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego dice la Escritura, en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios entre los muertos, de los cuales todos nosotros somos testigos. Como podemos ver, el apóstol Pedro les predica el Evangelio de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección. Dice la Escritura en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pero note lo que dice el 37. Al oír esto, la pregunta es, ¿al oír qué cosa? Y la respuesta es simple, al oír el Evangelio de Cristo. Nuevamente, el Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección. El apóstol Pedro les acababa de decir que habían crucificado a Cristo por manos de inicuos y que Dios le había levantado. En el verso 32 de Hechos capítulo 2 les dice que a este Jesús resucitó Dios de entre los muertos. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Pedro les estaba predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, al oír el Evangelio de Cristo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y note lo que le dice Pedro. Pedro les dice, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la Escritura en Hechos 2:41, que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas terminaron obedeciendo el Evangelio de Cristo en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. Y estas personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, según la enseñanza de Hechos 2:47, donde el texto dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eran añadidos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? La iglesia del Nuevo Testamento. Y conforme a las Escrituras, Colosenses 1:18, Efesios 1:22 y 23 y Efesios 5:23. Estos pasajes nos enseñan que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por consiguiente, las personas que obedecieron el Evangelio de Cristo fueron añadidas al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Romanos 16 y verso 16. Este es el mensaje que el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés. Este es el mensaje que Felipe le predicó al etíope eunuco en Hechos capítulo 8 y también a aquellos samaritanos de Hechos capítulo 8 también. Le dice la Escritura en el versículo 35 de Hechos capítulo 8, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, el Evangelio puede cambiar las vidas de las personas, y todos podemos obedecer ese mismo mensaje que la palabra de Dios nos enseña. Eso es otro de los factores que deseo establecer en cuanto al poder de Dios para salvación, que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio tiene poder para cambiar las vidas de las personas. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, el apóstol Pablo nos da una lista muy grande en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, donde nos habla de ladrones, de borrachos, de adúlteros, y dice el texto que ellos no heredarán el reino de los cielos. Y luego dice el versículo 11, pero esto erais algunos de vosotros, pero ya habiendo obedecido el mensaje de salvación, habían cambiado sus vidas, porque la palabra erais algunos de vosotros implica de que ya no lo eran en ese tiempo presente. Habían cambiado su estilo de vida, pero la pregunta es, ¿qué fue lo que trajo ese cambio de vida? Y la respuesta es nuevamente simple: la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio puede cambiar las vidas de las personas para bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que la persona debe de hacer para poder gozar de los beneficios que el Evangelio de Cristo ofrece al mundo entero? ¿Qué es lo que la persona debe de hacer para poder obtener la salvación? Bueno, déjenme primeramente le digo qué es lo que no debe de hacer. La Biblia no enseña que la persona obtiene la salvación o que la persona obedece el Evangelio de Cristo haciendo una simple oración en la cual acepta a Jesús como su Salvador personal en su corazón y ya obtuvo su salvación después de esta oración.